que saben que viven acá, con mi abuela. Así que bueno, vine con mis hijos. Qué bueno. Así que vamos a pasar una noche como pasábamos hace 50 años atrás. 50 años atrás. ¿Qué hay de ese en los recuerdos de Alberto de aquella infancia? Y hay mucho, bueno, de los amigos, muchos durante años no nos vimos, pero bueno, uno se acuerda de esa época, de los partidos de fútbol, de andar en bicicleta, ¿no? De la lluvia. Me acuerdo que era mucho más bravo. Empezábamos en febrero, marzo, abril, empezaba a llover, y agosto, septiembre, y no veíamos el sol todavía en aquel momento. Bueno, de todas las calles de piedra, me acuerdo del primer asfalto. Bueno, lo que significaba ir a Bariloche. La verdulería del abuelo, además, La ¿no? verdulería del abuelo, sí. Ver a la abuela a la noche limpiando con su guardapolvo azul, o el abuelo atrás del mostrador. Ir a ver los partidos del Refugio contra Güemes en aquel momento. Es decir, todos pequeños destellos, ¿no?, de esa vida, pero realmente muy hermosa. Porque a los 5 años te fuiste de No, acá, no, casi 12, 13. Casi un poquito 12, 13 más. años, sí, un poquito más, sí. No tenía ese dato. Hice la primaria completa y mira. la secundaria hice 2 años después. Qué interesante, qué interesante. La verdad que es muy, muy linda, ¿no? Hay quienes, recuerdan esa zona ahí donde hoy, está Margarita, la abuela, ¿no? Que tanto que Margarita, seferiniana, pero... Terrible, sí. Ella nos acompañó mucho cuando hicimos la plazoleta que hoy lleva el nombre de Seferino en la escuela. Nos acompañó muchísimo realmente, Margarita. Y hay datos donde eso era un solar. Hoy encontrarse con que hay calles de mano, contramano, y aquella época, ¿dónde era? De salir al potrero, todo era potrero. Sí, todavía ya había viviendas, pero me acuerdo, por ejemplo, nosotros nos fuimos a vivir a Villa Turismo en el año 72, y en la villa vivían 3, 4 familias. Claro. Los Torneros, los Trota, alguno otro más, y eran 4 o 5 familias nada más en aquella época. Quizás me olvido de alguien, pero bueno. Y nos fuimos viendo, obviamente no había nada. En aquellos momentos no había absolutamente nada. Y me acuerdo que bajábamos al pueblo y pasábamos todo lo que era que hoy es Gendarmería, todo el barrio de Esperanza, ¿no? Claro. Todo eso era árboles, sauce, arroyo. Es una cosa tan distinta, ¿no? Ver hoy todo son... Yo digo que nosotros, siempre digo a mis funcionarios, la de provincia del Bolsón y Fernando, todo distinto alrededor. Con la seguridad, estamos ahí tratando de padecimiento. ¿Y cómo llegó? Y con la dictadura, que todos intencionamos, y creció todo ese movimiento, digamos. Estamos en Boletín, hemos quedado ya en Único Popular, en Chipolete, ¿no? Cierta, no es como hablando con importante en la política. Es esta licencia de Carlos. Mira, los personas, porque a uno lo sumo. Yo tengo mucho tenía 5 años, 24 años, y uno que más mono. Lo más. Después, acá, pero como una suerte, nunca cansar de agradecer a la comunidad, porque los fondos de la municipalidad. En la municipalidad, pero la necesidad de mujer. Hay uno decir no a alguien a alguien que se lo dan el hecho de que la municipalidad formó a tomar para ¿no? De hecho también la seguridad todo lo que la cuestión, entonces a mí me formó mucho, y hoy en la situación que estamos tomando información es mucha forma de la secundaria llega seguramente a la universidad, la mayoría que no tiene una posibilidad, ¿no? Que es el caso mío. Y yo creo que es fundamental, ¿no? ¿no? Pero hay cuidado de las designaciones, por la designación mía, muy bien, 6 meses que se dan. Tiempo. Sin contar el daño que pase mal funcionamiento. Entonces sí que es muy cuidadoso. Yo soy productivo que hace pocos cambios, y cuando los cambios son absolutamente necesarios y prescindibles, ¿no? Cuando uno está propietario, para lo cual está respondiendo en un punto de vista, ya no hay más, pero cuesta solo en el caso de la provincia, por el hecho de tener que vivir bien. Y que estén bien, no lo sé, lo dice, pero vamos, tiene que estar que cruzó la provincia, está en el Valle son 70, claro. Si está acá son si tienen chicos explicados, chicos están en el país o en Buenos Aires, no cambia, pero el encontrar funcionarios preparados. Sí, es una gran vocación, el sentimiento, es un servicio. No, aparte lo mismo, alguien que hable de
Un día que uno está de tantos años que le diga ciertas cosas que no bancan esto de un aspecto de algo por estilo, porque lo hizo más. Eso tan importante es que el ciudadano en este caso, no sientan que la política es algo feo, algo sucio y es algo que no se puede hacer. A ver, la política, como todas las otras actividades, tiene personas muy buenas, malas y muy malas. Pero lo que pasa es que hoy el Estado alguien lo tiene que conducir. Y el Estado los conducimos a aquellas personas que los rionegrinos nos dan la confianza para algo. Es decir, entonces yo creo que incorporar personas nuevas, mujeres y hombres nuevos, que tengan otra mirada, que tengan otra visión, sobre todo con una provincia y un Bolsón que está cambiando tanto, viene bien. Alberto, ¿cómo es la vida política de un hombre que se entregó a la vida pública en años donde eran los albores de la democracia? Veníamos de una dictadura feroz y hay dirigentes anteriores que todavía, bueno, de alguna manera ya no son tantos, pero tuvieron su prevalencia, digo. ¿Cuáles son los mejores maestros? ¿Aquellos anterior a la dictadura o estos que forjaron de otra manera la mirada de la democracia? No, ya de los anteriores a la dictadura ya no quedan casi, no hay. Los después de la democracia. Pero bueno, también han sido momentos muy difíciles, ¿no? Yo soy crítico de lo que nos está pasando porque creo que la democracia a los argentinos no le ha resuelto los problemas, ¿no? La mayoría de los países nuestros cercanos, Chile, Paraguay, Uruguay, inclusive hasta mismo Brasil, pero dejémoslo parte de Brasil, han mejorado la vida de la gente en la democracia. Argentina no. Todavía estamos en pañales. Tenemos más pobres, lamentablemente. ¿Y cuál ha sido el error de la política en ese sentido? Yo creo que ahí sí tiene que ver la mala formación de la dirigencia política nacional. Y bueno, yo me englobo ahí, uno tiene que ser autocrítico, ¿no? Y me parece esto de no poder tener consensuado un proyecto de país. Los trazos mínimos. Nosotros pasamos de estatizar todo a privatizar todo. Pasamos de cerrarnos al mundo a abrir al mundo como si nada. Es decir, me parece que un país no puede funcionar de extremo a extremo. Tiene que haber ciertas cosas que, a pesar del gobierno que estuviera en el poder en ese momento, tienen que estar, tienen que mantenerse. Yo creo que la Argentina lo que no ha logrado precisamente es tener una dirigencia madura, adulta, con mucho espíritu autocrítico, pero fundamentalmente que sea generosa, que trate de tener un gran acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional perdure en los gobiernos. O sea, ciertas cosas no se pueden modificar. Ahora, parece que termina el peronismo y viene ahora el caso macrismo, te dice todo lo distinto. Me parece que hay cosas del peronismo que pueden continuar y cosas que no pueden continuar, y al revés también. Cosas que cuando suma el peronismo, los otros partidos lo tienen que mantener. ¿Y cuánta responsabilidad hay en el peronismo que ha tenido su predominancia en los últimos 80 años? Y tiene su responsabilidad. Tiene. Yo no voy a decir anteriormente, pero por lo menos en lo que es de esta democracia hasta acá, tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver, sobre todo el gobierno de Menem, inclusive, bueno, este último de Kirchner también, con el tema de la corrupción y con todo ese tipo de situaciones, ¿no? Me parece que no hay muchos dirigentes que puedan decir, pasé a la historia porque hice esto y esto. Lamentablemente, la gran mayoría todavía tienen cuentas pendientes, no me refiero a la corrupción, sino a lo que hizo en ese momento, de tener un país mejor. En este tiempo vivido en Río Negro y en la política nacional, ¿cuánto hay de improvisación en muchos funcionarios y en muchos representantes del pueblo, ¿no? Que salen, concejales, después van a legisladores? Sí, ¿No pasa por ahí? Sí, me parece que las autoridades básicas, comité, tuvo que ver en esto, ¿no? Y sobre todo la forma. ¿No? La manera de evitar eso es utilizando, en el buen sentido, la burocracia. Es decir, la burocracia la refiere a de un empleo, de un servicio. Porque hay ciertas áreas porque no tienen que hacer. Por ejemplo, en el hospital del Bolsón, se me ocurría una decisión sobre hacerlo el hospital del Bolsón. No sé, porque no tengo información y porque rompería todo eso. Yo, en una escuela pública que tiene su supervisor, tiene su directora y tiene su maestro de aula. O sea, mi obligación es darle los recursos, mi obligación es fijar las grandes pautas de política sanitaria, protección del embarazo adolescente, reducción de la mortalidad infantil, las campañas de vacunación, equipar los hospitales cabeceras de las regiones con lo que tienen que tener. En educación, la obligatoriedad de salita de 4 y de 5 años, no escuela de SRN, etcétera, etcétera. Pero no tiene que fijar presupuesto
y pautas globales. Después la instrumentación la tienen que hacer aquellos que vienen desde abajo dentro del propio Estado, ¿no? Me parece que lo que tenemos que ir logrando es que las designaciones políticas sean en un único sector muy alto, que tenga que ver con la decisión y con la gestión y con las relaciones con los municipios, y de ahí para tiene que ser todo carrera administrativa de quienes toda la vida han estado en esos lugares, ¿no? Que no tienen que ver con la política, sino tienen que ver con su lugar de trabajo. Es importante jerarquizar las plantas permanentes. Ahí ha habido un desfase grande, falta de respeto, ¿no? Los grandes países del mundo, los europeos, la China, además hacen de la burocracia en el sentido literal de la palabra, ¿no? Es el eje central de los estados, ¿no? Claro. Hasta los propios americanos, digamos, ¿no? En eso tienen toda una carrera y esa carrera la van manteniendo permanentemente. Además de la valorización de la persona en el desarrollo del trabajo, incluso el respeto a que tenga un gobernante que va a un funcionario, mejor dicho, no el gobernante, sino que el funcionario que va a un área determinada, el respeto por ellos fíjese mismos, que, ¿no? por ejemplo, dos hechos le doy. La policía de la provincia. En las decisiones de traslados, de ascensos y de sanciones, en la policía de la provincia ha dejado este esquema personal para transformarse ahora en un esquema colegiado. Tiene una junta de calificación y disciplina colegiada, integrado por abogados, integrado por policiales. Es decir, ya ahí no hay la decisión de uno, de dos, de tres, sino que es un tema profesional. La cultura del Ministerio de Educación es todo por asamblea pública de oposición y antecedentes. Digamos, todas estas cosas lo que van haciendo es rescatar al empleado, al agente público, y obviamente fijar las pautas para que tengamos los mejores empleados públicos y no los peores, ¿no? Berrettini ha ido modificando esto y podríamos decir que es un transformador en la política, por lo menos en este sentido que está diciendo, porque hay cosas que evidentemente dentro de las instituciones y es sumamente importante cotejarlo incluso con otras provincias. Me parece que ese desarrollo institucional, Río Negro tiene una trascendencia más allá de las demandas diarias de la sociedad y de sectores, ¿no? Pero en esto ha tenido usted una visión por lo menos importante, más allá de lo que es el escritorio y la provincia. Sí, hemos tratado que el Estado dependa menos de las decisiones políticas y más de las decisiones técnicas, ¿no? Esto me parece que puede ser la síntesis de alguna manera de estos años, ¿no? Creo que por lo menos hemos notado, fíjese, que un año como donde con una inflación tan alta, 40 y pico %, con todas las dificultades que ha habido, hemos logrado tener un entendimiento con los gremios estatales. Obviamente, yo hubiese querido dar más aumentos de sueldos, ellos hubiesen querido lograr más. Pero fíjense que no hubo ningún episodio de violencia, no hubo ninguna huelga ni medida de fuerza, no hubo ningún hecho que ningún dirigente gremial tenga que señalar al gobierno como situación crítica. Sí. ¿Esto qué marca esto? Marca la posibilidad de tener un ambiente de diálogo permanente. Bueno, después podremos tener puntos de vista distintos, podemos tener críticas o acciones distintas, pero lo que me parece que hay es destacar este ambiente de paz, de normalidad, de respeto, de no agravio, de no violencia, que es el que tenemos hoy en la provincia, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver en el acierto del funcionario, clave para determinadas áreas, además de ser profesionales? Y tiene que ver todo. Pues si yo me equivoco en una designación, le tengo 6-7 meses. Porque es el tiempo mínimo que le tengo que dar a un funcionario para que me muestre lo que es capaz de hacer. Es el tiempo mínimo, es decir, no le puedo pedir menos tiempo, no le puedo decir a alguien que entra a un mínimo, por ejemplo, desarrollo social, que en 2 meses, en 3 meses me muestre la conclusión de las políticas de desarrollo social. Son procesos más largos, entonces lo que hay que tratar es de mover lo menos posible todas esas estructuras para mantengan continuidad las líneas de acción, ¿no? Por ejemplo, si yo cambiara un ministro de salud, la primera repercusión que tengo son los directores de los hospitales. ¿Por qué? Porque no todos los directores de los hospitales van a querer seguir trabajando con otro ministro de salud que no el que están trabajando hoy. Claro. Es así la lógica. Sí, pasa en todos lados. Entonces, eso es lo que hay que tener muy como que hay un gran acuerdo. Claro, o por lo menos hay maneras de trabajar en ese aspecto. Pero de eso me parece que estamos bien, ¿no? ¿Berrettini va a ser candidato en 2019? No lo tengo decidido, es una posibilidad. ¿Quién lo decide? ¿Berrettini o la justicia? No, primero lo tengo que decir yo. Después veremos si la oposición impugna o no impugna. Yo considero que este mandato que estoy transcurriendo ahora es el primer mandato. O sea, la Constitución, ¿qué dice? Dice que el gobernador puede ser electo 2 veces para ser gobernador. Yo fui electo una sola vez. Y ahora tendría la posibilidad de un último mandato el año que viene. ¿Por qué? Porque en el primer mandato reemplacé a Carlos Soria, el gobernador. Fui electo gobernador de Carlos Soria.
Después, la tragedia de Carlos hizo que me tenga que hacer cargo de eso, ¿no? Por eso que lo vamos a resolver ahora en enero. Creo que al 10, 15, 20 de enero nos vamos a sentar en juntos y vamos a empezar a resolver primero la fecha de la elección y nos vamos a sentar a resolver también las candidaturas, ¿no? Eso tiene el sabor que está faltando algo, ¿no? Sí. Como que Claro. falta algo, ¿no? Como que pero ahí- en función de esto, digo, ¿es como que se espera en jurídico alguna determinación para la reelección? Y mire, la oposición yo creo que la oposición, porque he estado leyendo y escuchando, va a intentar impugnar todo. Pero bueno, yo tengo fe en que la justicia pueda analizar correctamente la Constitución. La Constitución es muy clara en ese aspecto, ¿no? Cuando habla de reciprocidad, está hablando cuando un gobernador y un gobernador se cambian entre ellos. Pero yo no me cambié nunca con Soria porque no pudimos. Así que más allá de lo que haga la oposición, será una decisión nuestra, ¿no? Y después confiamos en que la justicia, sin ningún tipo de presión, ningún tipo de participación extraña al propio Poder Judicial, nos habilite en caso que decidamos ir, ¿no? Porque el otro interrogante es en el caso de una adversidad que no pudiera, ¿quién va a ser el candidato? Tenemos candidatos, podría ser Fabián Esgay, el propio Pedro Prati, la ministra Mónica Silva, Arabela Carreras, el ministro de Turismo. Tenemos dirigentes, ¿no? Pero la verdad que estamos, hoy yo creo que lo importante para Juntos es lo que ha podido hacer en la provincia. Me parece que más allá de las personas, lo que Juntos plantea es una distancia de Cambiemos y del kirchnerismo, de Soria. Es decir, el kirchnerismo de Soria y el Cambiemos de Macri en realidad son dos proyectos nacionales que obedecen a los partidos políticos nacionales. Nosotros lo que planteamos es que lo mejor que le puede pasar a Río Negro, que es un partido auténticamente provincial, que negocie cuando las cosas beneficien a los rionegrinos y que proteste y que se queje cuando las cosas perjudican a los rionegrinos. De esto se trata el arte de gobernar, ¿no? En cambio, si uno tuviera un gobierno de Cambiemos, lo más probable es que digan todo que sí a lo que diga Macri. Entonces no resolverían nada de lo que pasa en la provincia. Y si uno tendría, en este caso, un gobierno de Soria con el kirchnerismo, no habría diálogo con la nación, porque uno los lee todos los días, las cosas que dicen y que hacen, y la forma de relacionarse, diría, bueno, tampoco serían capaces de sentarse a una mesa de negociación. Entonces, nunca sirven los extremos, ni seguir arrastrado a un partido político nacional, ni romper tanto el diálogo que uno no se pueda sentar. Digamos, los partidos que hacen crecer a las provincias son aquellos que estamos en el medio, que aprovechamos las circunstancias para sacar una ventaja de ciertas circunstancias o para plantarnos duramente en otras circunstancias. Esto me parece que la síntesis, y esto es Juntos Somos Río Negro, por eso que más allá de las personas, lo importante es cómo el rionegrino ve que un partido provincial es mucho mejor en estas circunstancias que un partido nacional. Después en octubre decidirán. Cristina, Macri, bueno, cada rionegrino verá qué es lo mejor para su economía, para su bolsillo, para su vida, ¿no? En este tiempo de gobierno, Alberto, usted ha tenido, por un lado, el Frente para la Victoria, con Cristina Kirchner, y ahora Macri. ¿Con cuál de los dos cree que la relación es mejor en el ámbito institucional, en el diálogo político? No, con este gobierno. Sí, con este gobierno. ¿Por qué? Pero yo no digo que haya sido mejor para la provincia, lo que digo es... No, en lo digo personal, la relación. en lo personal. Mire, hablar con Cristina Kirchner en aquel momento, o con cualquiera de sus ministros, Zanini, etcétera, era tener que obedecer a todo. Si uno tenía una posición crítica de algo, se ligaba unos gritos, unos retos que no podía ir más a la Casa Rosada. Y ahí era como traerse sapos. No, no había ninguna posibilidad de disentir ni de opinar distinto en nada. Y en este caso ahora uno puede opinar distinto, puede plantearse distinto, puede cuestionar ciertas cosas, puede ser que le hagan caso o no, pero nunca va a haber una represalia, ¿no? Estas son las dos cosas, ¿no? Es decir, y el ámbito federal se ha recreado en este gobierno. Nosotros hemos conseguido muchas cosas de la provincia. 15% de coparticipación, de aumento, en el caso de muchas obras que estamos llevando adelante. Pero fundamentalmente es mucho más horizontal. Antes era saludo 1, saludo 2, que era otra cosa. Claro. Qué dificultad, ¿no? Y aparte antes también lo que había era mucho más, salteaban mucho al gobierno provincial. Fíjese que hicieron 3.000 viviendas
directamente con los municipios en aquel momento. Uno, Ahora eso no diría, ¿no? Porque claro, el gobierno de Macri no hace ese tipo de cosas. uno puede pensar en este sentido que a lo mejor el Plan Castelo es un proyecto que ya venía en ciernes, ya lo tenían ahí en carpeta y a lo mejor no se pudo aceptar o llevar a cabo con el gobierno anterior y sin embargo cobró impulso en este gobierno. Y el gobierno, de Macri, gobierno, por ejemplo, el Plan Castelo tiene que ver con un financiamiento, ¿no? Conseguir la plata en el extranjero, porque si no son obras que podríamos hacer. Con Cristina Kirchner esa posibilidad no existía porque estábamos cerrados al mundo. Estábamos cerrados al mundo. Claro. Y aparte, si hubiésemos estado abiertos, quizás no lo hubiesen autorizado tampoco. Por decir algo, ¿no? Entonces, son maneras de gobernar totalmente distintas. Si bien para la provincia el análisis es complejo, ¿no? ¿Quién fue mejor o peor para la provincia? Creo que Cristina tuvo buenas cosas para Río Negro en su momento y Macri hasta ahora está en deuda sobre las cosas que está haciendo para Río Negro. Me parece que en el trato, en la relación, ahora es mejor que antes, ¿no? Pero desde el punto de vista de la gente y desde el punto de vista de la provincia en sí, en aquel momento se concretaron muchas cosas que ahora todavía no se han logrado. Sé que seguramente lo debe saber, yo no le voy a venir a descubrir nada, que usted lo tienen como un hombre en su más absoluta soledad planificando la política. Dicen que es muy inteligente, incluso llegaron a decirle el lujo. En este sentido, ¿tiene Peretilnec ocupado esta cuestión de qué va a pasar con la candidatura y mientras tanto ese bastión en Roca, que es el Frente para la Victoria y que es una de las provincias que mantiene el fervor del Frente para la Victoria, porque después de Santa Cruz creo que es Río Negro, por lo menos no se vislumbra otra? ¿Cómo hace para la estrategia? ¿Cómo piensa? ¿Cómo está posicionado ante eso? No, fundamentalmente de tener un proyecto provincial, ¿no? Roca es una ciudad en la cual le prestación como le prestamos a Bolsón o a Chipoletti o a Bariloche o a Viedma, digamos, ¿no? Mayores, entonces bueno, uno tiene que estar con algunas acciones más seguido, pero no es porque tenga un trato especial. Lo que creo es que lo de Soria tiene un techo mismo nada más. Porque hoy lo que nosotros tiene un proyecto de provincia y una propuesta de provincia. Es decir, desde el kirchnerismo no se sabe en la provincia qué piensan de la educación, qué piensan de la salud, qué piensan del turismo, qué piensan de la integración provincial. Usted fíjese una cosa, Soria y el kirchnerismo se el asfalto Mallinogado. Es decir, y a los 10 millones de pesos del Bolsón, que hoy Bruno está haciendo un montón de obras en la localidad. Entonces uno dice, Soria se opuso, por ejemplo, a 10 a lo largo del Río Negro para sanear el río. Entonces, ¿qué proyecto de provincia es ese? Claro. Si las cosas más que necesita una comunidad, ¿cuánto tiene de demanda el asfalto al Mallín? Nací yo, se estaba hablando en el momento. La famosa historia de hace rato. Entonces, eso, Bariloche tiene un serio problema de empleo. Serio problema de empleo. Necesita un parque industrial. ¿Para qué? Para tener otro tipo de empleo que no sea el del turismo. Se opusieron. Entonces, ¿qué vendría en el caso de que vote a Soria y el kirchnerismo? ¿A qué tendríamos que atenernos? Todas las ciudades estarían en igualdad de condiciones como tenemos hoy. ¿Cuál sería la importancia de una localidad? ¿Cuál sería la importancia que tiene el sector público? Es decir, a ver, toda la designación de puntaje docente o se va a cambiar todo y vamos a prioritario. Con el hospital público, es decir, que se privilegiaría las clínicas privadas en desmedro del hospital público, con el plan de equipamiento de tecnología. Hay muchas cosas que uno necesita saber para ver que hablamos hace un rato, ¿no? Los bandazos en la política, ir de un lado a otro, dejar de hacer lo que se está haciendo bien para inventar una cosa y terminar fracasando. Entonces, hoy lo que notamos es un apoyo en todo Río Negro. La elección del año que viene vamos a estar muy bien consolidando este proyecto, pero obviamente siempre con espíritu de autocrítica, siempre tratando de mejorar, siempre entendiendo la opinión. Me parece que esto es el distingo del Río Negro de hoy, es decir, que uno tiene que ponerse en el lugar del otro para ver qué le está diciendo. ¿Habrá algún tipo de alianzas? ¿Cambiemos? No, por decía recién, o sea, nosotros estamos diciendo que el gran beneficio para Río Negro es no estar con ninguno de los dos partidos nacionales, mal podríamos nosotros hacer una alianza después. Juntos va a ir a la elección solo, como Juntos Somos Río Negro, que es lo que me parece que a la gente más le interesa. Recién mencionaba a Pogliano que ha tenido en estos 3 años, evidentemente, un acompañamiento muy estrecho, más allá de un gobernador que lleva su sello bolsonés, y que
otro gobierno anterior pudo haber tenido la misma relación para el desarrollo. ¿Qué pasó ahí? ¿Había acuerdos? ¿No lo llamaban? ¿No dejó de venir el Bolsón? O ser que no haya habido un proyecto de ciudad ni un proyecto de provincia. Yo siempre digo que para un gobierno provincial hacer gestión con un gobierno municipal que no sabe qué le puede pasar. El caso de Bruno, lo que sabe cuáles son los objetivos más importantes para Bolsón. Cuando planteó agua, cuando planteó pavimento, o sea, él tiene claro cuáles son las cosas que necesita Bolsón de la provincia. Nos falta el tema de vivienda, que eso es lo que todavía es la gran deuda que tenemos con Bolsón, y la asumimos porque creo que no hemos hecho lo que tenemos que hacer y tenemos tan poca disponibilidad de tierra que lamentablemente no podemos avanzar en ese aspecto, ¿no? Pero creo que la gran ventaja de Bruno con intendentes anteriores es su proyecto de ciudad, su norte que nos permite a nosotros ayudarlos. Es decir, pues si el intendente no sabe lo que quiere, es muy difícil. Por más que uno quiera ayudarlo, no puede ayudarlo, ¿no? En el tren de las demandas hay dos cosas que me vienen. En este caso, el tema de una energía que falla permanentemente. Creo que está